Hola chicos, este es el primero de una serie de vídeos que vamos a ver para poder estudiar el tema de las fuerzas dinámicas. Es importante que tengáis un cuaderno a mano para ir apuntando todo aquello que creéis que es más importante y además las dudas que os van surgiendo, porque así podemos verlas en clase. De este modo, las clases serán mucho más dinámicas. Podremos dedicar mucho más tiempo a la resolución de los problemas. Pues bien, comenzamos. Y para comenzar, lo primero que nos vamos a plantear es ¿qué es una fuerza? Pues una fuerza es una acción capaz de producir un cambio en el movimiento de un móvil o en la estructura de un cuerpo. Por ejemplo, si empujamos con una determinada fuerza un objeto, este objeto se comienza a deslizar. O si tenemos una bola de plastilina y le aplicamos una fuerza, esta bola se deforma. Bueno, sabemos que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Y como vimos en el tema anterior, una magnitud vectorial tiene un módulo, una dirección y un sentido. En el caso de las fuerzas, es muy importante tener en cuenta que además del módulo, las fuerzas tienen una dirección y sentido, porque dependiendo de esa dirección y de ese sentido, podremos tener en el movimiento unos resultados u otros. Sobre un cuerpo, normalmente no solo actúa una fuerza, sino que actúan varias fuerzas. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por tanto, antes de abordar los problemas, vamos a ver casos simples del cálculo de fuerzas resultantes. Bien, vamos a tener distintos casos. Vamos a tener fuerzas con igual dirección y sentido, fuerzas con igual dirección pero distintos sentidos, fuerzas perpendiculares y fuerzas en cualquier dirección. Bien, vamos a ver ahora fuerzas de igual sentido y dirección. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una fuerza de color oscuro que vale 2 newton y una fuerza de color rojo que vale 5 newton. Es decir, que hay dos fuerzas que van en la misma dirección y en el mismo sentido. Pues bien, la fuerza resultante, ¿qué módulo tendrá? ¿Qué dirección tendrá? ¿Qué sentido tendrá? Pues bien, el módulo será la suma de los módulos. Si os fijáis, sería 2 más 5 igual 7 newton. Claro, la dirección y el sentido será la misma que la dirección y sentido que tenían las fuerzas iniciales. Vamos a seguir con el cálculo de fuerzas, pero ahora tenemos fuerzas con igual dirección y sentidos opuestos. Fuerza de color rojo que tiene un módulo de 3 newton y otra fuerza que tiene un módulo de 8 newton, pero que está en la misma dirección, pero sentido contrario. En este caso, la fuerza resultante, ¿qué módulo tendrá? ¿Qué dirección y qué sentido? Pues aquí abajo lo podemos ver. La fuerza resultante es el resultado de restar una fuerza de otra. En este caso, 8 menos 3 igual a 5 newton. ¿Cuál será la dirección y el sentido? La dirección es la misma que la dirección de la fuerza iniciales, pero el sentido será el sentido de la fuerza mayor.
Como veis, en este caso la fuerza mayor es de 8 newton que va hacia la izquierda, pues la fuerza resultante también va hacia la izquierda. Ahora vamos a ver el caso en el que las fuerzas son perpendiculares. Esta fuerza que está en la vertical, que es de 7 newton, y esta fuerza que está en la horizontal y que es de 5 newton. ¿Cómo se calcula la fuerza resultante? Pues bien, se hacen coincidir los vértices. Más que los vértices serían los puntos de aplicación de la fuerza, se hacen coincidir y se forma un paralelogramo. La fuerza resultante sería la diagonal, lo veis aquí, se denomina R, la diagonal de ese paralelogramo. ¿Y cómo se calcula? Se calcula haciendo la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Esto es lo que se llama el teorema de Pitágoras. En este caso, intenta calcular el valor de la resultante en este problema en el que una fuerza tendría 7 newton y la otra 5 newton. El resultado lo veremos en clase. En caso de que las fuerzas estén en cualquier dirección, entonces el cálculo sería la raíz cuadrada de la fuerza en el eje X al cuadrado más la fuerza en el eje Y al cuadrado más 2 veces la fuerza X por la fuerza Y y por el coseno de alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es el ángulo formado entre las dos fuerzas. Aquí está señalado en color lila, es el ángulo formado entre las dos fuerzas. Y para acabar con este primer vídeo, vamos a ver cómo se calculan las componentes de una fuerza. Hemos estado hablando de F sub X, F sub Y, pues vamos a ver cómo se calculan esa F sub X y esa F sub Y. Pero antes de ello tenemos que hacer un pequeño repaso de trigonometría. Primero, veamos que en un triángulo rectángulo, si consideramos este ángulo alfa, pues estos dos lados se denominan catetos. Este cateto que estoy señalando es el cateto contiguo y este otro cateto se le llama cateto opuesto respecto al ángulo alfa. Este otro lado se denomina hipotenusa. Pues bien, si tenemos en cuenta cómo se llaman todos estos lados de este triángulo, podemos definir lo que es el seno, el coseno y la tangente del ángulo alfa. El seno de alfa es cateto opuesto, partido por hipotenusa. Y el coseno es el cateto contiguo, en este caso le llama adyacente, pero cateto contiguo, partido por hipotenusa. La tangente de alfa, como es seno dividido entre coseno, pues hipotenusa se anula y quedaría que la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Una regla mnemotécnica para recordar la definición de coseno es que coseno empieza por co y contiguo también empieza por co. Por lo tanto, coseno de alfa es igual al cateto contiguo partido por hipotenusa. Y, por tanto, el seno es el cateto opuesto partido por hipotenusa. Pues bien, teniendo en cuenta esto, si nos damos cuenta, he puesto aquí unas rayas roja y negra. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que calculemos lo que es el cateto contiguo y lo que es el cateto opuesto. Para ello tenemos que despejar.
Y entonces lo que quiero indicar con estas flechas es que la hipotenusa se pasa al otro lado multiplicando y de esta forma vamos a ver cómo se calcula, teniendo en cuenta la definición de seno y coseno, las componentes de la fuerza. Como hemos visto antes, había una fuerza en el eje X, una fuerza horizontal en el eje X, que se llamaba F sub X y que en el caso de este triángulo que estoy señalando sería el cateto contiguo. F sub X igual al cateto contiguo. F sub Y sería la fuerza en el eje Y, la fuerza vertical, y esta fuerza vale lo mismo que este lado del paralelogramo o este lado del triángulo. En el caso del triángulo, este sería el cateto opuesto. F sub Y sería el cateto opuesto. Y la fuerza resultante sería la hipotenusa del triángulo. Pues bien, sabiendo que seno de alfa es el cateto opuesto partido por hipotenusa, seno de alfa es igual a F sub I partido por F. Por lo tanto, si yo despejo F sub I, F pasa multiplicando y F sub I sería F por el seno de alfa. Si yo conozco F y conozco alfa, puedo saber lo que vale la componente F sub I de la fuerza. Luego, coseno de alfa es cateto contiguo, lo pongo en rojo para que no olvidéis esa regla mnemotécnica que os acababa de decir hace un momento. Coseno de alfa es igual a cateto contiguo partido por hipotenusa. Identificamos aquí el cateto contiguo como F sub X y la hipotenusa como F. Por tanto, podemos calcular lo que vale F sub X si la despejamos, pasando F multiplicando al otro miembro. F sub X igual a F por coseno de alfa. Es importante que tengáis apuntados los distintos diagramas en vuestro cuaderno para luego poder abordar los problemas con éxito, para que tengáis claro qué ocurre cuando tenemos fuerzas con igual dirección y sentido, qué ocurre cuando tenemos fuerza con el mismo sentido, con la misma dirección pero sentidos opuestos, qué ocurre si tenemos fuerzas perpendiculares, fuerzas que forman un determinado ángulo y cómo podemos calcular las componentes de una fuerza F sub X y F sub Y si ya conocemos la fuerza F. Bueno, espero que hayáis aprendido con este vídeo y nos vemos en clase para la resolución de problemas. Hasta pronto.